Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. No es una gran prueba lo que necesita para ser lo que se esfuerza por ser. Es solo su decisión encontrar el camino que importa. Creía capítulo 2. Iniciación ridículo. Jaune gritó mientras pasaba por el vestuario de Beacon, perdido a pesar del mapa en sus manos. No hay forma de que pusiera mi equipo en el casillero 636 ayer. Hubiera recordado tener que contar tan alto. ¿Por qué tiene que suceder esto hoy? Un confundido Jaune continuó caminando por el laberinto de casilleros, pasando junto a su nueva amiga Ruby y su hermana Jan, así como a una niña maníaca de cabello rosa que hablaba a 1.000.000 de millas por hora y su víctima vestida de verde. Muy pronto, Jaune encontró su casillero, y mira eso, su ángel de nieve Waze y una nueva zorra pelirroja estaban parados frente a él hablando. Jaune sonrió. Obviamente, el destino lo estaba menospreciando hoy. Entonces, Pirra, ¿has pensado en qué equipo te gustaría estar? Estoy seguro de que todos deben estar ansiosos por unirse con un individuo tan fuerte y conocido como tú. Waze lo felicitó. Obviamente estaba tratando de poner mantequilla a Pirra, un hecho que la cazadora pelirroja no pasó por alto, pero que el rubio idiota de un caballero no lo pasó por alto por completo. No estoy muy seguro. Estaba planeando dejar que las fichas caigan donde puedan. Pirra respondió en un tono neutral y practicado. Cortés, pero lo suficientemente vago como para no dar una respuesta real. Bueno, estaba pensando que tal vez podríamos estar juntos en un equipo. Waze presionó, no queriendo que esta oportunidad fallara debido a una falta de comunicación. Pirra hizo una mueca y miró hacia un lado. No quería decir que no y potencialmente herir los sentimientos de Waze, pero no quería estar en su equipo aún más. Bueno, eso suena grandioso. Se obligó a salir detrás de una sonrisa falsa. Waze estaba eufórico. ¡Excelente! Luego pareció caer en una especie de monólogo interno, creando una pausa en la conversación que permitió a Jaune interrumpir muy casualmente. Deslizándose entre ellos, Jaune puso su cara de playboy una vez más. ¿Sabes qué más es genial? Yo. Jaune Ark. Encantado de conocerte. ¿Tú otra vez? Waze dijo apresuradamente. Jaune saltó por dentro. Está emocionada de verme. Pensó mientras malinterpretaba completamente su enunciación y lenguaje corporal. Pirra, agradecida por la interrupción, se movió para hablar con Jaune y, con suerte, salir de su conversación anterior. Encantado de conocerte, Jaune. Dan y Red, estás arruinando mi mojo ahora mismo. Jaune pensó mientras lo interrumpían groseramente. Sí. Apartó a Pirra a un lado mientras se concentraba en Waze, hinchando el pecho. Entonces, Waze, no pude evitar escuchar tu cariño por mí el otro día. Oh, tienes que estar bromeando. Waze exasperado, palmeando su rostro. Oh, eso es tan lindo, ella está avergonzada de lo que escuché. Jaune una vez más leyó mal. No te preocupes. No tienes por qué avergonzarte. Trató de calmarla. Entonces, he estado escuchando rumores sobre equipos. Estaba pensando que tú y yo haríamos uno bueno. ¿Qué dices? Pirra interrumpió una vez más con rudeza sus flirteos con Waze. En realidad, creo que los equipos están compuestos por 4 estudiantes cada uno, así que, fue entonces cuando Jaune entendió. Ella seguía interrumpiendo porque quería su atención. Oh dulce polvo misericordioso, solo el segundo día aquí y las mujeres ya se están lanzando sobre él. Como tal, Jaune decidió apostar por su nuevo socio potencial. No lo dices. Bueno, cosas interesantes, juega bien tus cartas y tal vez puedas unirte al equipo ganador. Jaune ofreció con confianza, dando un paso adelante en el espacio personal de Pirra. Waze no iba a permitir que este tonto rubio acosara a Pirra, así que intervino para separarlos. Jaune, ¿verdad? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Jaune se inclinó más cerca. Ni en lo más mínimo, ángel de la nieve. Waze dejó pasar ese comentario para poder expresar su punto de vista. Esto, enfatizó, es Pirra. Hola de nuevo. Pirra saludó con un saludo. Pirra se graduó como la mejor de su clase en Santum. Waze explicó, esperando disuadir a Jaune con ese hecho. Nunca lo oí. Él simplemente respondió, ciego al desprecio. Waze se burló. Ha ganado el torneo de la región Mistral 4 años seguidos. Un nuevo récord. ¿El qué? Jaune ahora estaba oficialmente confundido. Waze agitó los brazos con ira, basándose en algo que él sabía sobre Pirra.
Ella está en el frente de todas las cajas de Marshmallow Flakes de Pumpkin Pete. Jaune jaleó al darse cuenta de repente. Ese eres tú. Jaune ahora podía visualizar una caja de cereal detrás de Pirra. Pero solo hacen eso para los atletas estrella y los personajes de dibujos animados. Pirra se sintió repentinamente avergonzada por la repentina atención que atrajo su fama. Sí, estuvo muy bien. Lamentablemente, el cereal no es muy bueno para ti. Ahora que tenía una idea de lo importante que era Pirra, Wei se lanzó al ataque. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿realmente crees que estás en posición de pedirle que esté en tu equipo? Jaune, finalmente dándose cuenta de sus insuficiencias en comparación, bajó la cabeza avergonzado. Supongo que no, lo siento, Pirra, que internamente estaba encantada de haber encontrado a alguien que no la conocía, dio un paso al frente para hacer que Jaune se sintiera mejor. En realidad, Jaune, creo que serías un gran líder. Prácticamente desmayándose, Jaune se animó de nuevo. Oh, basta. Weiss rotundamente como siempre dijo. En serio, detente. Este tipo de comportamiento no debe fomentarse. Con la confianza renovada, Jaune se acercó a Weiss. Parece que Pirra está a bordo del equipo Jaune. Los lugares se están llenando rápido. Ahora, se supone que no debo hacer esto, pero tal vez podría mover algunos hilos, encontrar un lugar para ti. ¿Qué dices? Weiss ahora estaba realmente asustado por cuán adelante y cerca se estaba acercando Jaune. Está bien, eso está un poco demasiado cerca. Pirra, un poco de ayuda por favor. Jaune de repente sintió que lo arrojaban hacia atrás cuando una jabalina atravesó su capucha y lo inmovilizó contra un casillero, todo mientras Pirra gritaba, «Lo siento». En ese momento, la voz del profesor Godwich sonó por el intercomunicador. ¿Podrían todos los estudiantes de primer año reportarse a Beacon Cliff para la iniciación? Nuevamente, todos los estudiantes de primer año reportan a Beacon Cliff inmediatamente. Weiss y Pirra pasaron junto a Jaune, el primero dando un pequeño resoplido, mientras Pirra retiraba su lanza de la capucha de Jaune. Fue un placer conocerte. Pirra dijo débilmente mientras se iba con Weiss. Del mismo modo, Jaune gimió mientras se desplomaba contra el casillero. Antes de que Jaune pudiera seguir sumido en sus emociones, Jan y Ruby acudieron en su ayuda. Ruby le ofreció una mano a Jaune, que aceptó amablemente. ¿Tienes algún problema, Lady Killer? Bromeó Jan mientras Jaune se levantaba. No lo entiendo. Mi papá dijo que todo lo que las mujeres buscan es confianza. ¿Dónde me equivoqué? Exclamó Jaune. Snow Angel probablemente no fue el mejor comienzo. Jan explicó mientras le daba una palmada en el hombro. Vamos, Jaune, vámonos. Ruby sacó a Jaune del vestuario, apoyando su cuerpo y espíritu dañados. Muy pronto, Jaune se encontró de pie en Beacon Cliff, con vista al bosque Esmeralda, de pie en una extraña plataforma plateada junto con muchos otros estudiantes potenciales. De pie frente a todos ellos, estaba la taza que siempre tomaba café con el profesor Ozpin y su asistente, el profesor Godwich, mirando por encima de una tableta. Durante años, se han entrenado para convertirse en guerreros, y hoy, sus habilidades serán evaluadas en el bosque Esmeralda. Ozpin comenzó mientras Jaune se ajustaba nerviosamente el cuello. Glinda ahora habló. Ahora, estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado rumores sobre la asignación de equipos. Bueno, permítanos poner fin a su confusión. Cada uno de ustedes recibirá compañeros de equipo, hoy. Estos compañeros de equipo estarán contigo por el resto de tu tiempo aquí en Beacon. Por lo tanto, lo mejor para ti es estar emparejado con alguien con quien puedas trabajar bien. Ozpin explicó. Jaune escuchó a Ruby gemir de fondo. Dicho esto, la primera persona con la que hagas contacto visual después del aterrizaje será tu pareja durante los próximos 4 años. Ozpin terminó el grito de Ruby de que se podía escuchar sobre toda la multitud mientras la chica rosa seguía con un beso. Te lo dije. Después de que te hayas asociado, dirígete al extremo norte del bosque. Encontrarás oposición en el camino. No dudes en destruir todo lo que encuentres en tu camino, o morirás. La advertencia de Ozpin disparó una ola de preocupación a través de los estudiantes. Este era el verdadero negocio. No más redes de seguridad. Haz o muere. Jaune estaba nervioso, tragando saliva con fuerza. Salvo por ese Grim que lo atacó en el camino hacia aquí, nunca había estado en una situación de combate como esta. Una parte de él consideró simplemente alejarse, en ese momento. Pero se quedó. Tomó la decisión de convertirse en un héroe y no iba a echarse atrás ahora.
Serás monitoreado y calificado mientras dure tu iniciación, pero nuestros instructores no intervendrán. Encontrarás un templo abandonado al final del camino que contiene varias reliquias. Cada pareja debe elegir una y regresar a la cima del acantilado. Consideraremos ese elemento, así como su posición, y lo calificaremos adecuadamente. ¿Hay alguna pregunta? Ozpin terminó. Jaune levantó la mano. Sí, señor. Bien. Ahora, toma tu posición. Ozpin ignoró a la rubia. Todos a su alrededor sacaron sus armas, parados en una especie de postura de combate. Jaune todavía levantaba la mano, se movió para llamar la atención de Ozpin. Señor. Tengo una pregunta. Así que este aterrizaje, estrategia, cosa, ¿qué es? ¿Nos está, cómo, dejarnos o algo así? Jaune preguntó nerviosamente, ignorando a los estudiantes detrás de él siendo arrojados al bosque. No. Te estarás cayendo. Ya veo, entonces, ¿nos entregaste paracaídas? A Jaune no le gustó la forma en que iba esta conversación. Tiene un mal presentimiento sobre todo esto. No. Usarás tu propia estrategia de aterrizaje. Sí. Jaune, tan concentrado en el director, seguía extrañando a los estudiantes que eran lanzados desde las plataformas. Entonces, ¿qué es exactamente una estrategia de aterrizaje? Jaune gritó cuando su plataforma lo arrojó al cielo azul, comenzando su iniciación. Jaune solo pudo gritar mientras caía por el aire. Jaune no tenía idea de dónde estaba volando, cómo enderezarse o cómo iba a sobrevivir a esto en general. Iba a morir, lo sabía. Todo lo que hizo para llegar aquí fue en vano, todo solo para terminar como una mancha roja en algún lugar del bosque. Nunca volvería a ver a su familia, nunca tendría la oportunidad de finalmente tener una novia, nunca se convertiría en el héroe que quería ser. El miedo se apoderó de su corazón. Y del miedo viene la ira. De la ira, el poder. Pirra sostuvo a Kou frente a ella, protegiéndose a sí misma mientras golpeaba árbol tras árbol para frenar su descenso. Su impulso se desaceleró lo suficiente, Pirra aterrizó en una rama e inmediatamente sacó a Milo, mirando a través del alcance de su rifle en busca de su objetivo. Y ahí estaba él, el desaliñado y idiota de una rubia llamada Jaune Ark. Si bien pudo haberle dicho a Weiss que dejaría que las fichas cayeran donde pudieran, Pirra había aprendido hace mucho tiempo que uno tenía que hacer su propia suerte. Y habiendo finalmente encontrado a alguien que no sabía quién era ella, que la trataba como a una persona normal, no iba a dejarlo escapar. Entonces, mientras Jaune volaba por el aire, Pirra preparó a Milo, preparándose para lanzarlo y atravesar la capucha de Jaune como lo hizo justo antes en el vestuario. Pero antes de que pudiera hacer el lanzamiento, sucedió algo. Jaune, volando impotente por el aire, extendió ambas manos frente a él. Gritó un grito de miedo, ira y desesperación, y fue entonces cuando sucedió. Algo se le escapó de las manos. Fue como un impulso, una fuerza invisible. Ella no sabía qué era, pero no solo era lo suficientemente poderoso como para poder sentir las réplicas donde estaba, sino lo suficientemente poderoso como para frenar el descenso de Jaune y destruir parte del terreno debajo de él. La explosión invisible arrancó árboles del suelo, despojándolos de sus hojas, y envió una nube de polvo al aire, todo mientras lentamente llevaba a Jaune al suelo. Pirra estaba boquiabierto. Nunca antes había visto semejante demostración de poder en bruto. Nunca antes había malinterpretado tan completamente a alguien. De su interacción anterior, vio a Jaune como un tipo agradable y divertido, pero no emitía mucho aura en términos de ser un luchador. Pirra negó con la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en eso. Tal exhibición de apariencia seguramente habría drenado a Jaune de su aura. Entonces, con un cambio de estrategia, Pirra salió corriendo de su posición y se dirigió al puesto de Jaune. Jaune estaba sobre sus manos y rodillas hiperventilando, todo le temblaba. Ni siquiera tenía la fuerza para apretar los dedos en un puño. ¿Qué diablos era eso? Jaune gritó mentalmente. Estoy vivo. Gracias a los hermanos, estoy vivo, pero ¿qué fue eso? La mente de Jaune ya no podía procesar lo que estaba pasando. Este probablemente había sido el minuto más intenso y loco de su vida, y solo necesitaba un minuto para dejar caer la adrenalina y absorber todo. Un minuto para absorber el hecho de que no solo casi muere, sino que algo le sucedió. No lo hagas muerto. Estaba tan absorto en sus propios pensamientos que no pareció darse cuenta de que el lobo se acercaba detrás de él, atraído por el ruido y su estado de pánico.
El Grim se abrió paso detrás del distraído caballero y levantó una poderosa garra, listo para derribar a su presa. Jaune salió de su letargo por un fuerte bam cuando una conocida jabalina roja y dorada pasó volando junto a él. Jaune gritó y se apartó del camino, volviéndose para ver a un Beowulf empalado clavado a un árbol. De pie sobre las piernas debilitadas que apenas podían sostenerlo, Jaune escuchó una voz que lo llamaba. Jaune. Pirra gritó, corriendo a su posición mientras le recordaba su arma. ¿Estás bien? Pirra. Jaune respondió, finalmente orientándose cuando el pelirrojo entró en escena. Sí, solo un poco agitado, no revuelto, jaja. Jaune trató de traer algo de frivolidad, pero la broma le sonó débil incluso a él. Pirra frunció el ceño. Jaune, ¿estás bien? Preguntó, su voz más seria. Jaune suspiró antes de asentir con la cabeza. Sí, creo que estoy bien. Solo necesitaba procesar lo que acaba de pasar. Gracias por salvarme. Jaune lo decía en serio. Si Pirra no hubiera aparecido cuando lo hizo, preferiría no pensar en la alternativa. No es nada. Estoy seguro de que tú habrías hecho lo mismo por mí. Pirra respondió con una sonrisa, antes de mirar la devastación que la rodeaba. Pero aún así, debes tener una apariencia muy poderosa para hacer todo esto. Hizo un gesto hacia los árboles rotos que los rodeaban. ¿Un sen qué? Fue todo lo que Jaune tuvo que decir a eso. Una apariencia, Jaune. Gesundeit. Eso hizo que Pirra sonriera un poco. Jaune, no sabes lo que es una apariencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con el aura? Jaune, queriendo salvar al menos algo de cara, mintió entre dientes, evitando el contacto visual y rechazando la pregunta. PSSH. Por supuesto que sí. ¿Sabes cuáles son? Pirra volvió a sonreír. El aura es la manifestación de nuestra alma. Lleva nuestras cargas y protege nuestros corazones. ¿Alguna vez has sentido que te observaban sin saber que había alguien allí? Jaune sintió que eso estaba sucediendo mucho más recientemente. Sí, lo he hecho. Con la práctica, nuestra aura puede ser nuestro escudo. Al desnudar tu alma hacia el exterior como una fuerza, puedes desviar el daño. Todas nuestras herramientas y equipos son conductos para aura. Te proteges a ti mismo y a tu alma cuando luchas. Así que esta aura, ¿es como una especie de resplandor que tienes a tu alrededor? Preguntó. Pirra asintió. De hecho, esa luz aparece, normalmente al desbloquear tu aura o cuando la proyectas. Pirra proyectó la suya, envolviéndola en un aura roja carmesí oscura. Así que eso es lo que era. Jaune prácticamente gritó, haciendo que Pirra inclinara la cabeza confundida. Jaune decidió explicar su arrebato, mira, cuando estaba de camino aquí, fui atacado por un Beowulf. Y no cualquier Beowulf, sino la madre de todos los alfas. Y luego Jaune hizo una pausa, para pensar en lo que estaba a punto de decir. Y luego, cuando estaba corriendo, me escondí y mi cuerpo comenzó a brillar así. Jaune pensó en mencionar la máscara, pero él y Pirra se acababan de conocer, realmente no parecía necesario compartir esa información con ella, al menos no todavía. Pirra pareció pensar en esto por un segundo antes de dar su opinión. Sí, eso suena como si hubieras desbloqueado tu aura. Por lo general, harías que otra persona desbloqueara tu aura por ti, pero he escuchado sobre cómo las situaciones de alto estrés pueden obligarte a desbloquear tu aura por tu cuenta. Historias de madres que desbloquean su aura. Las auras para levantar coches de sus hijos son el ejemplo arquetípico de eso. Mientras tanto, una apariencia es más una proyección de nuestra aura en una forma más tangible. Esto generalmente viene en forma de algún tipo de poder. Por ejemplo, Pirra hizo una pausa para hacer levitar su espada con su apariencia. Mi apariencia es la polaridad, la capacidad para manipular el magnetismo. La apariencia de cada persona es única y también puede ser entrenada y enfocada. Jaune soltó un desconcertado "oh". ¿Y eso es lo que crees que hice aquí? Jaune respondió, señalando la destrucción también. De hecho, creo que debes tener algún tipo de apariencia telequinética poderosa. Ella supuso. ¿Qué? Telequinesis Jaune. La capacidad de mover cosas con la mente. Sé que el profesor Godwitz tiene una apariencia similar, o podría considerarse una forma más robusta de lo que hago, ya que solo puedo mover metal con mi mente. Pirra soltó el agarre magnético de su arma y la agarró una vez más. Lo entiendo. Jaune no lo entendió, pero entendió lo suficiente como para finalmente obtener algunas respuestas. El resplandor blanco-amarillo en la cueva era su aura, y esa ola de energía masiva que hizo era su apariencia. Su charla fue luego interrumpida por los sonidos de disparos que resonaban por todo el bosque.
¿Se enteró que? Preguntó Jaune, una vez más un poco nervioso. Tiroteo. Pirra dijo mientras preparaba sus propias armas. Parece que algunos de nuestros camaradas se han encontrado con el enemigo. Deberíamos prepararnos para movernos, Jaune. Después de todo, todavía tenemos una iniciación por completar. Jaune sonrió, dibujando a Croce Amors. Muy bien, vamos, socio. Jaune sintió que tenía que preguntar. Pirra asintió y sonrió a cambio. Pareja. Y así, los dos cazadores en entrenamiento comenzaron a dirigirse hacia el norte. Muy pronto, Pirra y Jaune se encontraron fuera de la boca de una cueva, en su costado había pinturas de hombres luchando contra un escorpión blindado gigante. ¿Crees que es esto? Jaune le preguntó a su compañero. Pirra se llevó los dedos a la barbilla pensativa. No estoy seguro de que lo sea, pero siempre podemos entrar y comprobarlo. Jaune pensó en esto, mirando hacia la oscuridad de la cueva. Algo en la cueva le inquietaba el estómago, y no de la forma en que lo hacía la aeronave. No lo sé, Pir. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Jaune negó con la cabeza. Sabía que sonaba paranoico, pero realmente no le gustaba esta cueva. Pirra le puso una mano en el hombro. Entonces evitémoslo. Si seguimos hacia el norte, es posible que podamos encontrar pruebas de a dónde se supone que debemos ir. Jaune asintió, y rápidamente los dos se retiraron de la entrada de la caverna y continuaron hacia el norte. Sin que ellos lo supieran, poco después de que el dúo se fuera, dos nuevas figuras se acercaron a la entrada de la cueva. Ah. Una cueva. ¿Qué piensas, Renny? ¿Crees que hay un tesoro secreto dentro? ¿Quizás el artefacto perdido de un misterioso y siniestro culto intergaláctico? Nora, le preguntó la bombardera de pelo rosa a su compañera. Ren solo suspiró tanto por su apodo como por el ejemplo de su compañero. No, Nora, dudo que haya algún tesoro dentro, intergaláctico o no. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Talio. Nora gritó mientras sacaba a Magnilde y cargaba hacia la caverna. Nora. Espera. Ren llamó en vano cuando perdió de vista a Nora dentro de la cueva. Ren solo pudo suspirar de nuevo mientras seguía a su amigo de la infancia hacia lo desconocido. Finalmente, tanto Pirra como Jaune encontraron el camino hacia las ruinas del norte. Actualmente parado allí, Jaune apenas podía distinguir la figura de Jan, junto con la chica de cabello negro y ojos ambarinos que vio ayudar a Ruby ayer. ¡Ey, Jan! Jaune gritó mientras él y Pirra se abrían paso por el tramo final de tierra. Jan se volvió hacia ellos, les dio una gran sonrisa y les devolvió el saludo. ¡Ey, Jaune! Ustedes lo lograron. Sí, no fue muy difícil encontrar este lugar. Jaune dijo mientras los cuatro estudiantes ahora estaban juntos. Oh, por cierto, esta es Pirra, mi compañera. Hola. Pirra saludó con la mano al dúo de abejorros. Oye, un placer conocerte. Jan le devolvió el saludo. Soy Jan, y este es mi socio Blake. Sin embargo, Blake no respondió, sino que parecía estar concentrado en algo en el cielo. Blake. Vamos, no seas grosero, di hola. Jan trató de llamar la atención de su introvertido compañero. Cabezas. Una voz aguda que le resultó familiar a Jan llamó desde arriba mientras su hermana Ruby estaba cayendo hacia el suelo. Ruby. Jan y Jaune gritaron a la vez. Jan amartilló a Ember Celica, lista para lanzarse hacia arriba para salvar a su hermana. Pero antes de que pudiera lanzarse, el descenso de Ruby comenzó a ralentizarse. Fue todo lo que Jan dijo antes de escuchar a Pirra gritar el nombre de Jaune. Volviéndose hacia su compañera rubia, vio que Jaune tenía una de sus manos extendida y una mirada de determinación pura y concentrada. Mientras bajaba lentamente su mano, Ruby fue bajando lentamente más y más, hasta que finalmente se dejó caer al suelo, aterrizando sin gracia sobre su trasero. Oh my tush. Ruby murmuró cuando Jan corrió y la abrazó. Oye, Jan, estoy bien. Sí, será mejor que lo estés. Dijo Jan, alborotando su cabello. ¿Qué pasó? Preguntó Ruby, confundida por la estrategia de aterrizaje que se le había impuesto. Creo que el chico de los vómitos te salvó el trasero. Jan señaló con el pulgar a Jaune, que tenía las manos en las rodillas, exhausto por la pantalla telequinética. Jaune. Ruby corrió hacia él y Pirra, ¿me salvaste? Oh, ¿esa era tu apariencia? Jaune jadeó. Sibilancia, sí. Aparentemente soy un Terrakinetic. Telekinetic, Jaune. Pirra corrigió rápidamente. Sí, eso. Espera, Ruby, ¿por qué te caíste del cielo? Blake interrumpió. De hecho, ¿dónde está tu socio?
Antes de que Ruby pudiera responder, se escucharon varios ruidos provenientes del bosque. Montada en la espalda de un mortal acechador gigante, Nora estaba pasando el mejor momento de su vida. ¡Yeeeeau! Ella gritó mientras empujaba al Deathstalker hacia adelante, mientras que su compañero Ren se aferraba a su cola para salvar su vida. Con un movimiento rápido de su cola, el Deathstalker arrojó a Ren hacia el resto de los adolescentes, haciendo que Nora lo golpeara con una granada rápida, aturdiéndolo para que pudiera perseguir a su amiga. Ren gimió cuando Pirra lo ayudó a levantarse. Nora, no vuelvas a hacer eso. Por favor. Ren buscó a su compañera, pero ella ya estaba dentro de las ruinas, recogiendo una torre dorada que cantaba "Soy la reina del castillo". ¿Acaban de entrar en un Deathstalker?, preguntó Blake, sin creer lo que estaba viendo. Jan no tenía palabras. Weiss. Entonces escuchó a Ruby gritar. Al volverse, el grupo pudo ver a Weiss, colgando de la garra de un Nevermore masivo volando sobre ellos. ¿Cómo pudiste dejarme? Weiss le gritó a Ruby. Dije saltar. Ruby gritó en respuesta. Ella se va a caer. Blake dijo rotundamente. Ella estará bien. Ruby estaba bastante segura de eso. Ella se está cayendo. Ren añadió. Cuando Weiss comenzó a caer en picado desde Nevermore, Jaune finalmente recuperó su resistencia y pudo contribuir a la conversación. Hola chicos, qué extraño. Jaune. Ruby gritó. Weiss está cayendo. Tú también tienes que salvarla. ¡Guau! ¡Oh, no! Jaune vio la forma cayendo de Weiss y extendió su mano una vez más. Muy bien, pensó, solo tengo que frenarla. Slow down. Jaune continuó con ese hilo de pensamientos en vano. ¿Jaune? Ruby preguntó preocupada ya que su compañero todavía estaba cayendo en picado. No sé cómo hice eso antes. Jaune llegó a la horrible conclusión. Lo hice un poco para salvarte. No sé cómo hacerlo por orden. Los ojos de Ruby se abrieron como platos, pero Pirra fue la que se puso delante de él primero. Jaune. Necesitas concentrarte. ¿Qué estabas pensando cuando salvaste a Ruby? Date prisa. Ella ordenó, dando una rápida sesión de ayuda sobre su supuesta apariencia. Tenía miedo. Tenía miedo de que Ruby saliera lastimada. Jaune dijo mientras miraba a los ojos a Pirra. Ruby, por su parte, se sonrojó un poco y se frotó la nuca. Oh, bueno, quiero decir, estoy seguro de que hubiera estado bien. Focus Jaune. Pirra gritó de nuevo. Piensa en ese miedo. Recuerda ese sentimiento y úsalo. Tú eres el único que puede salvarla. Eso fue un poco mentira por parte de Pirra. Probablemente podría frenar a Weiss tirando de su espada, o Weiss también podría usar sus glifos, pero esta era una oportunidad demasiado perfecta para que Jaune ganara más control de su apariencia. Bien, recuerda el miedo. Jaune recordó lo aterrorizado que estaba cuando vio caer a Ruby. Qué aterrorizado estaba cuando estaba cayendo. El miedo que lo impulsaba hacia adelante, que le impedía morir, que lo impulsaba a proteger a su amigo. No quería que Weiss saliera lastimado. Él la salvará. Y con esa oleada de emoción, Weiss sintió una garra invisible enroscarse a su alrededor, llevándola lentamente al suelo. Suavemente, Jaune colocó a Weiss en el suelo de rodillas, y le dio una sonrisa detrás de su expresión sudorosa y exhausta. Solo, viniendo. Coqueteó, antes de colapsar rápidamente en el suelo por el agotamiento. Weiss tuvo que admitir que ella, no estaba insatisfecha con su rescate. Jaune. Pirra gritó mientras se movía para ayudarlo. ¡Genial! Toda la pandilla está aquí. Ahora podemos morir juntos. Jan gritó, exasperado por toda la situación. Ruby, al echar un vistazo a la incapacitada Jaune, que la salvó a ella y a su compañero, sintió que la resolución dentro de ella se fortalecía. No si puedo evitarlo. Ruby soltó un poderoso grito de batalla y cargó contra el Deathstalker. Ruby, espera. Jan gritó, pero desafortunadamente, la velocidad de Ruby era su suite fuerte. Para horror de Jaune, vio como Ruby era arrojada como una bolsa de arena por el Deathstalker, dominándola fácilmente. Vio como Jan intentaba hacer su camino para salvar a su hermana, solo para ser bloqueada por una serie de plumas del Nevermore, que también inmovilizaban la capa de Ruby. Jaune quería correr allí y ayudar. Para salvar a su nuevo amigo, pero su cuerpo no lo escuchaba, estaba demasiado cansado de usar su supuesta apariencia. Podía escuchar a Jan llamar a Ruby de nuevo mientras el Deathstalker se dirigía hacia ella, listo para lanzar su aguijón sobre ella. La ira brotó dentro de Jaune. Ira y odio.
Hacia él mismo por ser demasiado débil, hacia Ruby por precipitarse como un idiota, hacia el Green por simplemente existir. Jaune sintió que la ira se acumulaba dentro de él, lista para explotar. Si ese estúpido escorpión le hacía algo a Ruby, lo arrancaría de la existencia. Pero antes de que la ira pudiera estallar en él, Ruby fue salvada por una mancha blanca cuando Weiss corrió hacia adelante para salvar a su compañero, encerrando el aguijón del Deathstalker en hielo. Oh, gracias a los hermanos. Jaune murmuró cuando la ira y la adrenalina abandonaron su sistema, desinflando físicamente. Ruby y Weiss parecieron hablar un poco y llegar a un entendimiento, a pesar de estar todavía a una distancia sorprendente del Deathstalker. Cuando regresaron, Jan le dio un gran abrazo a su hermana, que fue interrumpido por el rugido de Nevermore. Chicos, esa cosa está dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Jaune mientras su energía regresaba a él. Empezaba a comprender su apariencia ahora. Parecía salir de un pozo de energía diferente al de su aura. Podría usar su telequinesis para algunas cosas locas, pero demasiado, y físicamente lo agotaría por unos momentos, antes de que se reponga relativamente rápido. Weiss fue el primero en responder. Mira, no tiene sentido perder el tiempo. Nuestro objetivo está justo enfrente de nosotros. Dijo, señalando las reliquias. Tiene razón. Nuestra misión es tomar un artefacto y regresar a los acantilados. Ruby estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza hacia Weiss. No tiene sentido luchar contra estas cosas. Corre y vive, esa es una idea que puedo respaldar. Puede que Jaune tenga superpoderes ahora, pero necesitaba descubrir sus límites. Preferiblemente en un gimnasio, con una enfermera en espera. No en un combate a muerte contra dos Green probablemente antiguos. Jaune corrió hacia las ruinas, agarró la torre dorada y se fue con el resto de sus compañeros. Los 8 adolescentes continuaron corriendo hacia los acantilados, llegando a una serie de ruinas abandonadas construidas sobre un profundo desfiladero. El Nevermore todavía estaba detrás de ellos, por lo que optaron por ocultarse detrás de algunos de los bloques de piedra mientras el Nevermore se posaba sobre las ruinas, bloqueando su camino. Bueno, eso es genial. Jan dejó escapar un gruñido molesto. Jaune sintió un hormigueo en su sexto sentido y, al girar la cabeza, vio que el Deathstalker lo había alcanzado, atravesando el bosque detrás de ellos. «¡Oh, hombre, corre!», gritó. El grupo se dispersó, abandonando su cobertura y corriendo directamente hacia las ruinas. El Nevermore, ahora habiendo recuperado la línea de visión de los estudiantes, se elevó en el aire y comenzó su ataque. «Nora, distráelo», gritó Ren. Con una sonrisa, Nora corrió a cubrirse, esquivando ágilmente las plumas lanzadas hacia ella. Sacando a Magnild de su espalda en forma de lanzagranadas, disparó varias granadas rosas de 40 milímetros al Nevermore, obligándolo a alejarse. Mientras seguía disparando, el Deathstalker se acercó por detrás, con la esperanza de anotar una muerte fácil con la distraída Nora. Sin embargo, antes de que pudiera acortar la distancia, Ren y Black cortaron su caparazón con un golpe simultáneo, deteniendo su avance. Con la misma rapidez, Weiss aterrizó junto a Nora y, con un glifo que realzaba su salto, saltó con ella. Mientras el grupo se abría paso por el primer puente en el abismo, corriendo hacia una torre solitaria, Pirra les gritó que se fueran mientras se daba la vuelta y disparaba varias rondas al Deathstalker, ralentizándolo lo suficiente para que Ren y Black pudieran escapar. Mientras cruzaban, el Nevermore comenzó su siguiente recorrido. Descendiendo, el Nevermore se estrelló directamente contra el puente por el que corrían los adolescentes, dividiéndolo en dos, obligando a Jan, Ruby, Nora, Weiss y Jaune a un lado, y a Pirra, Black y Ren al otro. Jaune se puso de pie y vio que Pirra, Black y Ren estaban siendo rechazados por el Deathstalker. «Hombre, tenemos que llegar allí. Necesitan ayuda». Nora corrió a su lado con el lanzagranadas desenfundado. «Hagámoslo». Jaune miró por encima del borde del puente roto. Su pensamiento inmediato fue algo así como, no hay forma de que pueda dar ese salto. Pero luego Jaune dejó escapar un suspiro tranquilizador, «Concéntrate», como dijo Pirra. Él pensó. Entonces recordó. El sueño. Se había olvidado en el caos de la iniciación, pero en su sueño, vio que tanto Alec como el hombre con rastas parecían fáciles. Mirando hacia el abismo, sintió que el miedo a caer se apoderaba de su corazón una vez más. «Úsalo. Siente el miedo, deja que te impulse», se gritó mentalmente. «¿Jaune?», preguntó Nora, confundida cuando el caballero aparentemente se congeló en su lugar. Dibujando a Croce Amors, el semblante de Jaune se endureció.
Al ver a sus amigos pelear, pensó para sí mismo. No dejaré que se lastimen. Yo los protegeré. Vamos. Jaune gritó mientras corría directamente hacia la brecha rota, rodeándose a sí mismo en su fuerza invisible una vez más, y dando fácilmente el salto de un puente a otro. Nora esbozó una sonrisa diabólica ante la actitud intrépida de Jaune. No queriendo quedarse atrás, movió su arma a su forma de martillo, le pisó la cabeza y disparó una granada que la lanzó hacia la batalla. La velocidad de la explosión permitió a Nora alcanzar primero al Deathstalker, llegando con un golpe de martillo directo hacia el cráneo del Deathstalker. El Grim pareció hacer caso omiso del golpe y apuntó a un contraataque penetrante. Para evitarlo, Nora disparó otra granada, tirándola hacia atrás y accidentalmente a Blake, tirándola del puente. Jaune reprimió una maldición y miró por encima del borde para buscar a su amigo. Afortunadamente, Blake pudo agarrar las ruinas con su arma y se abrió camino hacia los demás. Mientras luchaban contra el Nevermore, él, Pirra, Nora y Ren se enfrentaron al Deathstalker. El Deathstalker, al ver que todos estaban en un puente precariamente sostenido, apuñaló su aguijón en las ruinas, provocando su colapso. Moverse. Jaune gritó mientras los cuatro corrían hacia adelante, apresurando al Grim. El Deathstalker lanzó una pesada garra a Pirra, pero ella desvió el ataque con su escudo y lo devolvió con un corte giratorio hacia atrás. Se movió para golpear con su otra garra, pero Jaune saltó y paró el golpe con su espada, dándole a Pirra la oportunidad de saltar sobre él y asestar otro golpe. El Deathstalker intentó atravesarlo una vez más con su aguijón, pero Jaune sintió sus intenciones. Cuando el aguijón se movió hacia adentro, Jaune saltó en el aire con un hermoso giro de mariposa, fluyendo como agua sobre el ataque mientras olfateaba. Jaune decidió seguir avanzando. Cuando Ren soltó una andanada de disparos que golpeó el rostro del Deathstalker, Jaune corrió debajo de él. Instintivamente, usando la técnica que vio hacer a la figura con rastas, Jaune sostuvo a Croce Amors bajo y soltó una serie de rápidos cortes y estocadas de fuego, dirigidas a las articulaciones del Deathstalker. Cada corte extrajo sangre negra, y aunque no pudo cortar una extremidad, la hirió, reduciendo significativamente su movilidad. Mientras corría pasando por la parte trasera del escorpión, Jaune miró hacia arriba y vio a Ren ser arrojado hacia atrás por el Grim, golpeándolo contra un pilar de piedra. Jaune frunció el ceño al darse cuenta de que no podía hacerle suficiente daño al Grim. Miró hacia abajo como sus armas. Su escudo lo estaba frenando. El tamaño y el peso de la misma se sentían demasiado incómodos en sus manos, y lo estaba desconcertando. No solo eso, sino que usar su escudo le impidió usar ambas manos en su espada para fortalecer sus ataques. Entonces, Jaune desactivó su escudo, colocándolo en su cinturón, y agarró a Croce Amors con ambas manos, con la espada levantada por encima de su cabeza. Mientras Nora golpeaba al Grim con granadas, Pirra giró y arrojó a Milo, deslizándose a través de sus garras y en uno de sus ojos. Esa fue toda la distracción que Jaune necesitaba cuando miró hacia arriba y vio que Ren podía herir el aguijón con sus pistolas. Con otro salto telequinético, Jaune giró con gracia por el aire, casi flotando junto al aguijón dañado mientras desataba un feroz ataque giratorio, cortando el apéndice. Mientras caía, Jaune usó su apariencia para guiar el aguijón hacia el caparazón del Deathstalker, empalándose en la cabeza. Jaune aterrizó rodando y llamó a Nora. Nora, clava. Aviso. Nora gritó mientras saltaba sobre Akouo, la fuerza combinada del salto de Pirra y la granada de Nora la envió por los aires. Como una bruja, Nora montó su martillo con una sonrisa brillante antes de girar y golpear su martillo contra el aguijón, atravesándolo en la cabeza del Deathstalker y destruyendo el puente. Jaune observó con satisfacción cómo el Deathstalker caía al cañón mientras todos sus aliados se reunían a su alrededor. Fue solo en el momento de paz momentánea que Jaune pudo hacerse una pregunta importante. ¿Cómo diablos hice todo eso? Si bien Jaune tenía una sonrisa de alivio en su rostro por la victoria, no pudo evitar gritar por dentro. Una vez más, demasiadas preguntas pasaban por su mente. Su padre apenas le dio entrenamiento con la espada, y mucho menos entrenamiento en gimnasia. No debería haber podido hacer nada de lo que acaba de hacer. No, los movimientos que usó estaban todos basados en los movimientos del hombre con rastas de su sueño, eso era lo que podía decir. Pero eso solo plantea más preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo pudo copiar sus técnicas? ¿Qué demonios es Dantoine? Mirar. Nora gritó, sacando a Jaune de sus cavilaciones internas.
Saliendo de su estupor, Jaune vio como Ruby había atrapado el cuello de Nevermore con su guadaña, y estaba corriendo por los glifos de Waze por el lado del acantilado, disparando su rifle para mayor velocidad. Con un último disparo, Ruby estalló hacia arriba, decapitando al Green y aterrizando en la cima de los acantilados. «Wow», fue todo lo que Jaune pudo decir, mientras él y sus amigos observaban la ejecución con asombro. Russell Trush, Cardin Winchester, Toby Bronzewing, Skylark. Ustedes 4 recuperaron las piezas de alfil negro. A partir de este día, trabajarán juntos como equipo CRDL, dirigido por Cardin Winchester. Anunció el profesor Ozpin. Se escucharon aplausos cuando los 4 estudiantes acorazados salieron del escenario mientras 4 nuevos estudiantes los reemplazaban. Pirra, Nora, Ren y Jaune dieron un paso adelante cuando sus caras aparecieron en la pantalla. Jaune Ark, Lee Ren, Pirra Nikos, Nora Valkyrie. Ustedes 4 recuperaron las piezas de la Torre Blanca. A partir de este día, trabajarán juntos como equipo JNPR. Ozpin declaró cuando Nora le dio a Ren un gran abrazo. Dirigido por Jaune Ark. L dirigido por. Fue todo lo que Jaune pudo escupir. Ozpin asintió. Felicitaciones, joven. Pirra se acercó a él sonriendo y le dio un amistoso toque de amor en el hombro, que fácilmente derribó al exhausto caballero. Posteriormente, Ruby y compañía fueron llevados al escenario para nombrar a su equipo. Y finalmente, Blake Belladonna, Ruby Rose, Waze Schne, Yang Xiaolong. Ustedes 4 recuperaron las piezas del Caballero Blanco. A partir de este día, trabajarán juntos como equipo Ruby. Liderados por Ruby Rose. Tanto Ruby como Waze estaban en estado de shock mientras Yang corrió a abrazar a su hermana. Jaune sonríe, esa era una posición que él pensaba que ella se merecía fácilmente. Y así, rodeados de estruendosos aplausos, los equipos recién formados Ruby y JNPR terminaron sus primeros pasos en su viaje para convertirse en cazadores.